Abran su Biblia si son tan amables. Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. ¿Me dicen cuando estén ahí? ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cómo dice? Para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cierren sus ojos, hermanos, ayúdenme a orar. Padre bueno, Señor mi Dios, Señor, estamos abriendo tu palabra, Padre, y la estamos por exponer, mi Dios. Señor, gracias por este tema, Señor, que tú has puesto, mi Dios, para tu iglesia, Señor. Padre, necesito de tu Espíritu, del poder de tu Espíritu, Señor, en este tiempo, Padre. Ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, Padre, te lo ruego, mi Dios. Ayuda a mis hermanos con entendimiento. Háblanos, Señor, háblanos, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo damos gracias. Amén. La promesa del Espíritu Santo. El tema de hoy, iniciamos la serie de Dios con nosotros, Dios en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué porción estamos leyendo, amados hermanos? Es uno de los temas que más controversias ha tenido desde siempre. Es un desafío porque nos presenta este pasaje el misterio que ha generado, como les decía, muchas controversias, el más inescrutable de todos los tiempos, y es nada más y nada menos que la Trinidad de Dios: Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 en 1. Recuerda, 3 en 1. No las matemáticas de nosotros, no los números de nosotros, los números de Dios, números espirituales. Y quiero empezar a decir y empezar a comentar, porque es necesario iniciar una serie como esta, que estoy seguro que nos va a ayudar mucho en derribar muchos, quizás dudas, falsos argumentos, quizás pues unos mal entendimiento. Y he orado mucho a Dios para que esta serie que Él mismo confirmó, que Él mismo puso en nuestro corazón, que se lleve a cabo en la iglesia, que sea para conocerle cada vez más, conocerle verdaderamente. Y yo quiero decirte que si eres uno de los que dice que te cuesta mucho entender y explicar la doctrina de la Trinidad a otras personas, pues te tengo una buena noticia: eres una persona normal. Y es que debemos entender que cosas y temas que a veces Dios pone, nos da, y temas que a veces son muy difíciles de comprender, como el de la Trinidad. Hermanos, hoy vas a ver que no estás fuera de lo normal en no entender algo que es celestial, plenamente celestial. Ha generado mucha controversia esto acerca de la Trinidad, el mal entendimiento, la no aceptación. Y tú y yo hemos escuchado, y tú y yo hemos sido a lo mejor hasta, no sé si atacados, no sé si de alguna manera presionados para que les expliques, les digas qué es la Trinidad. Ustedes que creen en 3 dioses, ¿no te lo han dicho? A mí sí, creo que a uno de mis hijos también. Y bueno, eso ha generado muchas controversias y malos entendimientos y hasta un mal camino en el seguimiento a lo que es una sana doctrina. ¿Has escuchado el unitarismo? ¿Qué es? El unitarismo se comprende mejor si entendemos, si logramos aceptar el
el- la Trinidad de Dios. El unitarismo es algo que enseña que Dios es simplemente uno, una unidad, y rechaza la doctrina de la Trinidad. Y eso es algo que va totalmente en contra del Señor. Hoy vamos a ver algo de esto, porque es necesario iniciar con temas como estos para poder bases, fundamento en nuestro corazón, en nuestra mente, para caminar con el entendimiento que Dios quiere que tengamos. Nosotros sabemos que debemos de estudiar, escudriñar la Escritura, y como seres humanos a veces nos surgen estas incertidumbres o preguntas de qué es esto, qué es la Trinidad, en qué consiste fundamentalmente esta doctrina. Yo quiero quitar mucho peso de encima de nosotros. Yo sé que a lo mejor hay alguien que diga, no, yo sí lo entiendo y lo conozco y lo sé. Qué bueno, gloria a Dios. Yo te puedo asegurar que en el mundo no hay alguien que lo entienda por completo. No hay alguien. Esto es algo totalmente celestial. Necesitamos de fe para entender esto. Vas a ver. Y quiero quitar peso de encima a muchos que tenemos al respecto a esto, que muchas veces nos preguntan, nos cuestionan o nos dicen, explícame esto que no está en la Biblia pero que ustedes creen. Porque no está en la Biblia la palabra Trinidad, te dicen. Y hermanos, hay momentos que necesitamos ser humildes. Escúchame, necesitamos ser humildes y decir, no lo entiendo todo. Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Y porque muchas veces caemos en ese momento que la carne empuja, que la carne nos lleva hacia querer mostrar que sabemos todo, y contestamos a veces cada cosa o ponemos cada ejemplo acerca de esto, y que no es así. Por eso les decía, necesitamos de mucha humildad. Necesitamos decir, no, hay temas que no lo entiendo todavía, pero lo creo. Y lo creo porque Dios lo dice y Dios no miente. Hermanos, ahí está el problema de querer explicar algo que solo el cielo sabe, que solo Dios. Y cuando nosotros intentamos ponerlo sobre una mente finita, sobre una línea terrenal o horizontal, mortal, pues cerramos. Explícame cómo fue sembrada la semilla en María, con tus palabras. Explícame cómo naciste de nuevo, con tus palabras. Explícame cómo es que el mundo se creó. Y tú me puedes decir, no, pues es que el mundo se creó porque Dios dijo que se creara el mundo. Si eso es de la Biblia, con tus palabras. Son temas que son totalmente fuera de nuestro alcance. Y quiero que me pongas mucha atención, amado hermano, porque debemos de saber que hay cosas que Dios nos ha revelado claramente y Él mismo lo hace para que entendamos, escucha, y obedezcamos. Pero hay cosas que solo es por fe, y hay cosas que que no entendemos, pero por nuestra fe decimos, sí, Señor, glorifico tu nombre por eso, por lo que me has mostrado, y mi amor es contigo, Señor. Así es que vamos a empezar con algo que es muy necesario poner como bases, porque necesitamos empezar una serie y entender esto de manera espiritual. Me gustó mucho que Dios lo haya puesto en el corazón, porque va de la mano a lo que hemos estado viendo y tocando el tema de los dones espirituales. Y no quisiera repetir cosas que ya hemos dicho en los dones espirituales, como que necesitamos del Espíritu para entender lo del Espíritu, y los que son de la carne pues no entenderán esto. La Biblia nos habla de un solo Dios, ¿es cierto, hermanos? Y esa es la forma, creo que correcta. Vamos a empezar a explicar porque ¿qué no es la doctrina de la Trinidad? Primero, la doctrina de la Trinidad no es la creencia en tres dioses, no es eso. La Biblia enseña con claridad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios es uno. Voy a ir poniendo fundamentos rápido, y me van a ir siguiendo. Si quieren ir viendo, aquí lo pueden ir viendo en su pantalla. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Primera de Timoteo 2:5 nos habla de un solo Dios, dice, porque hay un solo Dios
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, nunca proclamó ser otro Dios. Él mismo dijo que Él y el Padre eran Juan 10:30. Así es que, hermanos, voy a ir poniendo nada más esto para iniciar en el corazón. Nosotros no creemos que son tres dioses distintos, con roles distintos. Tres dioses distintos, perdón. A veces convirtiéndose uno en padre, a veces otro en hijo, y como si la divinidad sufriera una múltiple personalidad. Nosotros tampoco creemos que un Dios que creó a Cristo como un Dios aparte, con D minúscula, un Dios menor que el Dios Padre, Jehová. No, eso no. La doctrina de la Trinidad es la creencia de un solo Dios, hermanos, en tres personas eternas, iguales, aunque distintas en personalidad. ¿Sí lo creen? Bueno, los que dudan, ahorita que Dios nos siga mostrando. Esta doctrina está sustentada por algunos indicios en el Antiguo Testamento, se los decía, y hay muchos versículos, muchos pasajes desde el Antiguo, el Nuevo, y solamente quiero iniciar de esta manera, porque lo que acabamos de leer del inicio de la promesa del Espíritu, precisamente nuestro Señor Jesucristo es mostrando precisamente esa unidad, esa Trinidad. Por eso inicio como inicio. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos palpar, presentar, ver, leer cómo Dios habla acerca del Espíritu. Tú y yo lo sabemos, solamente es un repaso a tu corazón. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice, hermanos? Sobre la faz de las tierras, sobre la faz del agua. Vemos cómo el Espíritu está presente desde la creación. Voy a ir más allá todavía. Vemos también que hay pasajes donde se habla, diversos pasajes donde se habla, donde Dios parece hablar en plural, consigo mismo en plural. Y esto lo vemos ahí en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 11:7 dice, y confundamos allí su lengua. Está hablando en plural, él mismo. Tú y yo sabemos. Pero también podemos ver en el Antiguo Testamento cómo esa pluralidad y cómo generó problemas esa palabra en el tema del domingo, pero pues el que escuchó y entendió. El que no entendió, pues todo revuelve y por no escuchar el mensaje. En esa pluralidad de nuestro Dios, en esa Trinidad, para que se entienda mejor, vemos cómo Él opera, y en este caso vamos a ver un pasaje, cómo Él opera en contra del mal. Fíjense, Zacarías 3:1 y 2. Zacarías 3, versículo 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová, hermanos? ¿Quién? ¿Quién? Bueno. Y Satanás, si ustedes lo ven en Nueva Traducción Viviente, en Nueva Versión Internacional, en Nueva Versión de las Américas, ahí lo van a ver más claro. Estoy leyendo la Reina Valera igual que ustedes. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Y dijo quién? Bueno, esa palabra en particular es el ángel del Señor. Vean cómo está. Y dijo Jehová a Satanás, ¿qué dice? Jehová te reprenda. Qué tremendo está esto, ¿eh? Jesús diciéndole a Dios, al Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y hasta ahí me quedo. Estamos viendo cómo opera la Trinidad, cómo se conforma, cómo aparece en el Antiguo Testamento, cómo desde el Antiguo Testamento está. En el Nuevo Testamento, pues todos se lo saben, el versículo que conocemos, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era y el verbo era, ¿quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Y era Dios. Yo sé, por eso les dije lo que les dije al inicio. Necesitamos fe.
Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, ¿qué? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Sí lo tienen ahí? Nuestro gran Dios y Salvador. Vayan poniendo eso en el corazón, por favor. Filipenses 2:5 y 6. Haya pues en vosotros, ya lo saben, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo sé que si le pregunto a un niño de la iglesia infantil, ¿Jesús es Dios? ¿Qué me contestará? Sí, pastor. No puedo hablar mucho. Sí. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Escucha, Dios fue, ¿cómo dice? Dios fue manifestado en carne. A ver, me detengo. ¿Quién fue manifestado en carne? Sí, exacto, Jesús, Dios. ¿Justificado en qué? En el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estoy fundamentando, hermanos. Solito Dios nos está contestando, no tiene que decir Trinidad. Solito Dios está contestando para aquellos que dudan acerca de la deidad de Cristo, acerca de quién es el Espíritu, porque vamos a entrar ahí a la promesa del Espíritu, pero necesitamos saber quién es el Espíritu. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué, hermanos? Verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿qué, hermanos? Dios. Y vida eterna. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, y el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Ya se confundieron, ¿verdad? Sí, exacto. La Biblia afirma, hermanos, que el Espíritu Santo también posee características, atributos y derechos que solo le corresponden a Dios. Vimos como Jesús. Ahora escucha los atributos, derechos, características del Espíritu Santo que solo le corresponden a Dios, pero también las tiene el Espíritu. Escucha. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios, ahí es donde el Espíritu conoce lo profundo de Dios, dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero también el Espíritu imparte vida. No se pierdan la serie. Ahorita solamente es el inicio. Necesitamos saber que la promesa esa dada en Joel 2:28, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, se está cumpliendo cuando Jesús dice esto. Van a ver, hermano. Yo sé que en Pentecostés, tranquilos, nos vamos a ir con calma. Que el Señor nos muestre que el Espíritu necesitamos entender quién vive en nosotros. Y el Espíritu imparte vida. Es algo más de lo que hace. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice, hermanos? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es de verdad, hermanos. El que sea hijo de Dios y el que es creyente, estos versículos nos tienen que hacer vibrar, vaya, por lo que Dios está haciendo y lo que hizo ahí por nosotros. Pero también, ¿qué crees? El Espíritu es creador de nosotros. ¿Cómo? Job 33:4. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo de vida del Omnipotente me dio la vida. A ver, ¿cómo está eso? ¿Lo entendemos? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo entendemos? El Espíritu de Dios, ¿qué? Me hizo. ¿Y quién dio la vida? Qué tremendo, ¿no? Para Job. Pero también el Espíritu de Dios es omnipresente. Salmo 139, versículo 7.
Esto lo cantamos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Eso se entiende. Él está, es omnipresente. Por último, hermanos, por último, y hay muchos, pero hay pasajes bíblicos que presentan las tres personas en alguna actividad en conjunta. Mateo 28, 19, el conocido por todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu. Hermanos, hay muchos más. Por obviedad de tiempo, no voy a entrar a todos, pero podemos ver y comprobar que la Trinidad, escúchame, no es una invención de un teólogo que se fue a cenar tacos en la noche y al otro día dijo, tengo una revelación. No, la Trinidad es dada por Dios, revelada por Dios, dada a nosotros, pero hay cosas que no logramos comprender como tal en su plenitud. Y quiero que escuches algo, cuando estemos allá arriba glorificados en un cuerpo, tampoco va a haber cosas que vamos a entender en toda su plenitud, porque tú y yo no somos Dios. Por ese simple, sencillo hecho. Seremos un cuerpo glorificado, claro, ya sin dolor, claro, ya sin llanto, claro. Pero hay cosas que tú y yo no vamos a poder entender, simplemente porque no somos Dios. ¿Se entiende, hermanos? Pues si no se entienden, pues créanlo, es por fe. ¿Quieres saber esto? Porque yo quiero seguir poniendo fundamento en base a que el conocimiento de Dios rebasa nuestro entendimiento. Rebasa todo lo que nosotros podemos creer, saber, conocer. Dios está por arriba de todo. Y tú lo sabes, Romanos 11:33, por favor. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Quién está hablando? Pablo. E inescrutables sus caminos. Perdón. ¿Qué quiere decir inescrutables, insondables? ¿Qué quiere decir eso? Algo que no podemos entender. Si lo ves en Nueva Traducción Viviente en tu casa, vas a ver que dice imposible de entender. Es algo inexplicable, dice. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, ¿qué dice, hermanos? Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. En pocas palabras, lo que no entiendas, dale la gloria. Es lo que acaba de decir en esta frase. Es lo que acaba de decir. En pocas palabras, lo que no entiendas, dale la gloria a él y créelo. Así que, amados hermanos, como consejo, no pierdas el tiempo tratando de explicar algo que solo Dios sabe y conoce y entiende, porque luego ponemos cada ejemplo al respecto, que como dije al principio, híjole, hermanos, tenemos que ser humildes. Si para nosotros los creyentes, para ti como creyente, como hijo de Dios, tú que me escuchas y me ves, es difícil entender muchas cosas de Dios, imagínate para el que no es creyente. La Biblia lo dice y lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en este versículo. Dice claro, el mundo no lo recibe, no lo acepta, porque no lo conoce. Es lo que acaba de decir Jesús. Y muchas veces queremos imponerles y decirles, es que Jesús es Dios, es que el Espíritu Santo mora, es que es... Discúlpenme, pero no lo entienden. ¿Cómo lo van a entender, hermanos? ¿Cómo? Así es que si tú consideras que muchas veces quieres explicar porque se burlan de ti debido a que tú tienes esa creencia y que quieres contestar el hecho de que tú crees en la Trinidad, hermano, no pierdas el tiempo. Eso no quiere decir que Dios pierda su poder o que deje de ser real la Trinidad. No. Mejor tú di esa enseñanza la dio Dios y yo me quedo con lo que Dios me ha revelado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no cambia, no miente. Simplemente. ¿Y sabes por qué? Porque es Dios. Esa es tu fe, hermanos. Nosotros tenemos una incapacidad para llegar a entender la plenitud de Dios. Permíteme esa expresión, la acabamos de leer en Romanos 11.
Estamos limitados en este plano horizontal, estamos limitados, pero para eso tenemos fe, para lo que Dios nos dice. Por eso Nicodemo se quedó la expresión de a 6, porque dijo, ¿qué es esto? Me estás hablando de algo que no logro entender, yo siendo un rabí, un maestro aquí en la tierra, un maestro, y no logro entender, ¿qué me estás hablando? Nicodemo no lo pudo ver, hermanos, porque como lo dice Jesús, no lo ha recibido, por eso no lo ve. Así es que, hermanos, nosotros debemos de tener muy claro esto y afirmar que Dios es uno solo, pero se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Aunque cada una de estas tres personas tiene existencia propia, distinta de los otros dos, pero es el único y es eterno Dios. ¿Y eso cómo lo explicas? Con fe solamente lo crees. ¿Cómo crees, cómo piensas que el apóstol le dice, Tomás, le dice, ¿hace cuánto tiempo me tienes aquí y no has conocido al Padre? Para que te lo pongas a pensar y a reflexionar. Cuando llegues al cielo, ¿a quién verás? Piensa con lo de Tomás. Espero que Dios nos los muestre. Vamos a entrar a nuestro pasaje. Tenía yo que dar este inicio para entender de lo que Jesús estaba hablando, de la Trinidad, porque Jesús está mostrando a alguien más. Y vamos a entrar para desarrollarlo. Y yo sé, esto es muy breve, pero hermanos, necesitamos iniciar así, para después conocer la obra del Espíritu. Necesitamos saber lo que el Espíritu va a lograr en nosotros, su obra, su trabajo, su función, su operabilidad, todo lo que va a hacer en nosotros. Eso lo vamos a ver en la serie. Afortunadamente y gracias a Dios se empata con la serie que acabamos de ver de los dones espirituales, y qué bueno que ya los vimos. Vamos nuevamente a Juan 14, versículo 15. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo voy a leer ahora hasta el 26. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. 22, le dijo Judas, no el Iscariote era el que ya se había ido. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más, versículo 26, ¿cómo dice hermanos? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará ¿qué, hermanos? Todo. Recuerda esto, todo lo que yo les he dicho. Bien, hermanos, ¿qué vemos? Yo te puedo decir, y seamos sinceros, una tremenda confusión de palabras. De veras, yo estoy en el Padre está en mí, enviaré mi Espíritu Santo, vendré a ustedes, el Padre vendrá, vendremos y haremos nuestra morada, yo vendré a vosotros, después vendrá el Padre a vosotros y al final vendremos, nosotros vendremos. ¿Se imaginan los discípulos así como las caras que están haciendo en este momento? Este increíble texto, hermanos, presenta la realidad que nuestro Señor prometió. Él enviaría al Espíritu Santo. Y esa presencia trinitaria en sus discípulos es donde iba a habitar en ellos ese Espíritu de Dios
porque Él iba a partir. Y yo quiero que no perdamos de contexto de en qué parte está escrito esto acerca de Jesús, de que Él, la promesa del Espíritu. Porque tú lees desde el inicio en el capítulo 14, Jesús es el camino al Padre. Pero el capítulo 13, Jesús anuncia la negación de Pedro, les da un nuevo mandamiento. Jesús anuncia la traición de Judas. En fin, viene una situación de mucha tensión emocional en sus discípulos por lo que están escuchando, por lo que vienen recibiendo, por los anuncios que viene dando Jesús, por lo que les está comentando y les está anunciando. Me voy a ir, pero en la manera en que me voy a ir, pues algo les sucede, y por eso les dice en el versículo 1, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque ya estaban turbados, ya estaban emocionalmente, estaban hechos así, una tensión fuerte. Los discípulos de Jesús estaban en esa tensión de emociones. Imagínense por un momento, hermanos, ¿qué pensaban ellos? Su maestro, escuchen hermanos, escuchen, su maestro que por 3 años habían hecho un vínculo tan hermoso, tan estrecho espiritual, que habían creado ellos, al estar con ellos día y noche, al enterarse que Él partía y de la forma en que partía, ¿sabes qué sucedía? Pues se les partía el corazón. Estaban atemorizados, estaban aterrados, estaban ansiosos, estaban dudando porque Jesús era todo para ellos. Era absolutamente todo para ellos. Todo lo que sucedía en su nivel de vida terrenal era alrededor de Jesús. Él les daba y les contestaba todas las preguntas, le mostraba la verdad real. La vivencia con Él de milagros, de prodigios, de señales, pero sobre todo la muestra más grande de amor no conocida por el ser humano. ¿Se imaginan la tensión que ellos tenían al avisarles que Él se iría? Pues en medio de esa gran tensión llega el pasaje más hermoso para sus vidas y para tu vida y para mi vida. Así lo tomé. Es el pasaje, uno de los más hermosos, porque vas a entender que esta promesa tan grande e importante solamente la pudo haber hecho nuestro Señor, nuestro Dios. Pero antes de que entremos en esta promesa, que tú y yo sabemos cuál es la promesa de Jesús, ¿cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo vendrá. Pero hay otras promesas que Jesús también anunció en los versículos anteriores. Pero antes de eso, quiero que escuchemos y que leamos con atención, porque hay una condicionante, hay una frase ahí que es totalmente muy importante, totalmente que hace la diferencia entre un cristiano y un simpatizante. Escúchame, escúchame, porque ve en el versículo 15 y léelo, por favor. Capítulo 14, versículo 15. Si me amas, ¿qué dice, hermanos? Guarda mis mandamientos. Y luego viene una conjunción que es condicionante. Y yo creo que te puedes preguntar como yo, ¿por qué está esta frase aquí? ¿Por qué? Está aquí porque define precisamente para quién son esas promesas. Escucha, define precisamente para quién son estas promesas. ¿A quién es el que hace estas promesas? Escucha, ¿y qué promesas? Fíjate, mira el versículo 12, rápidamente. El versículo dice: harán obras más grandes que estas que yo hago, porque yo voy al Padre. El versículo 13 dice: todo lo que pidas en mi nombre lo haré. Jesús estaba dando promesas a sus discípulos y a ti y a mí también. Pero cuando llega al versículo 15 de este capítulo 14, dice algo trascendental, importante, muy importante, que hace la diferencia entre un simpatizante y un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros debemos de entender que aquellos que me aman, dice el Señor, y guardan mis mandamientos, Él va a rogar al Padre para que Él more en nosotros. Por eso leímos hasta el versículo 26, porque Juan
Y si tú lees al apóstol Juan en sus cartas, en primera de Juan, segunda de Juan y el evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que es muy repetitivo en este aspecto: obedecer, obedecer. Solo escuchen el versículo 21 de este capítulo 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará. Y después en el versículo 24, fíjate lo que dice en el versículo 24. ¿Cómo dice, hermanos? El que no me ama, no guarda mis palabras. Ponme mucha atención, porque esto es bien importante. Juan habla tanto en positivo como en negativo de la obediencia. O sea, está resaltando mucho la importancia de un verdadero seguidor de él, de un verdadero hijo comprometido con Jesús. Es el que le obedece. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo se distingue a un cristiano comprometido con Jesús? ¿Sabes cómo? Es el que lo ama y lo obedece. Ponme atención. No tiene que ver con una confesión de fe. No tiene que ver con eso. Muchos me dirán, dice el Señor en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Y yo les diré, les contestaré: aléjate de mí, yo no te conozco. Un cristiano comprometido con el Señor lo ama, escucha, y como consecuencia lo obedece. El amor es el motivo, es el impulso. La obediencia es la acción, hermanos. Y esta es la verdadera constante que prevalece en las cartas de Juan y en muchos lados del Nuevo Testamento. La obediencia. De hecho, desde el Antiguo Testamento, si tú quieres decir, no vayas, pero solamente te comento, en el Deuteronomio 6, en la famosa oración de Israel, Shema, ya lo hemos explicado, es Shema, escucha, pero también tiene la connotación de obedece, y lleva las dos cosas al mismo tiempo: escucha y obedece. Escucha, Israel, escucha, Israel. Está hablándole a su pueblo: escucha y obedece. Shema, Israel, Jehová uno es. Hermanos, escucha Juan 15:10, vamos a ponerlo. Si guardases mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ponlo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Ve cómo dice el versículo 10 de Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué dice, hermanos? Y permanezco en su amor. ¿Cómo es que sabemos que Jesús amó a su Padre, al Padre? ¿Cómo? Lo obedeció. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo y hay que seguirlo. Ese es amarlo y obedecerlo. Amarlo y obedecerlo. ¿Quieres saber, hermano, si eres un cristiano comprometido con Dios? Pues hoy ante Dios responde esto. Responde, ¿cómo está tu obediencia ante Él? ¿Cómo está, hermanos? Y entra su palabra en completo. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo aquello que tú sabes y tanto te ha dicho el Señor? Obedece en esto. Obedece. ¿Cómo está tu obediencia ante el Señor, hermanos? Ahí te das cuenta verdaderamente mi compromiso con Dios. ¿Cómo soy? Hay cosas que tenemos que ir avanzando en la obediencia, hermanos. No me quiero adelantar, pero enseñanzas posteriores nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a llevar, y justamente hacia caminos que no son agradables para nosotros. Hay ejemplos donde a Pedro se le dice que antes tenía una vestidura y le va a poner otra vestidura y te va a llevar hacia un camino que no es agradable a ti. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo te va a guiar hacia que perdones, hacia que pidas perdón, hacia que obedezcas. Y eso se opone con la carne. El Espíritu Santo te está hablando ahorita y te está diciendo situaciones que tú mismo sabes y conoces, como yo también en mi vida, que tenemos que cambiar. Así es que ante Dios, hermanos, necesitamos hacer estas reflexiones necesarias, porque hay una gran diferencia entre emoción y la relación.
¿Sabes cuál es? El amor y la obediencia. La emoción, claro, pues es que acabamos de cantar algo hermoso, maravilloso, eso nos lleva. Y emoción, tú puedes decir, yo soy cristiano y estoy ahí luchando, pero tu vida debe de reflejar verdaderamente ese amor y esa obediencia. ¿Cómo se ve y se refleja esa vida? En amor y en obediencia, en paz, en quietud, en toma de decisiones sabias. Todo eso es una forma de vivir en el Señor, hermanos. Pero a veces andamos de tumbo en tumbo, de bache en bache. Eso va a suceder siempre. Pero lo que no es lógico es que estemos siempre ahí, en el fango. No, hermanos. Por eso el que me ama guarda mis mandamientos. Esa es la gran diferencia entre emoción y relación. Una emoción, tú y yo la sabemos y las conocemos. Pasen al frente, hagan no, y luego su vida sigue siendo un descarriate y luego dicen, yo gané 20 almas hoy, pero ¿seguro? No, la transformación tiene que ser una vida en santidad y es en progreso. Pero cuando yo escucho esto, lo que el Señor quiere y demanda de mí, amor y obediencia, hermanos, ahí es donde el Espíritu Santo me va a guiar hacia lo que yo no quiero hacer, hacia morir yo. Y muchas veces tengo que morir para que mi hermano crezca. El que entienda, entienda. ¿Se entiende? Y mi hermano próximo es mi esposo, mi esposa, o a lo mejor mi hermano de la iglesia. Primera de Juan 2:3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjense, otro pasaje de Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice, hermanos? Díganlo, mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios, ¿qué dice, hermanos? Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en ¿qué, hermanos? En él. ¿No lo están leyendo? Versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿cómo dice, hermanos? Primera de Juan 2:6. ¿No está ahí? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, esto es la obediencia. Ese es el reflejo de un cristiano comprometido con Jesús. La obediencia a Jesús. La obediencia a Él. Y la obediencia trae bendición, ¿o no? Pero ahorita van a ver qué bendición. Este es el primer punto del versículo 15, porque me llamó mucho la atención. Si me aman, guardas mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre. Pasamos al versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. ¿Qué vemos aquí? Muchas cosas. Jesús ya está dando una promesa, pero ¿sabes qué? Esa promesa pudo haber sido opacada en el momento en que ellos escucharon, los discípulos, que vendría otro consolador. ¿Por qué? Porque entonces se estaban dando cuenta que Él ya se iba. Y claro, el amor hacia Jesús era demasiado, era grande. Ya se los vuelvo a decir, el vínculo espiritual era muy grande, muy estrecho. Y ahí en medio de esa turbulencia, escuchan sus discípulos que Él se va. Cuando Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese es el Espíritu Santo. Esto es impresionante, hermanos, porque hay muchas cosas que vemos ahí, muchas. La primera que voy a ir desarrollando y muchas otras más. Bueno, la primera que vemos ahí es la Trinidad en acción. Yo rogaré al Padre. ¿Yo? ¿Quién es? Cristo. Y les dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Para aquellos que decían que no, pues ahí está. Ahí está. Dice, voy a pedirle al Padre y Él les va a dar al ayudante para que tengan el poder que necesitan para obedecer, para sostenerse, para caminar en un mundo caído, para guiarlos hacia la verdad, para mostrarles cómo me deben de adorar, para que Él les ayude en sus oraciones. Estoy adelantando enseñanzas futuras, para que aun cuando tú no sepas orar, Él, el abogado, el que está ahí, el paracleto, el que está a un lado, el que está escuchando tus gemidos, lo que tú no sabes pedir y eso, Él está
pidiendo y rogando al Padre. Es el intercesor, eso quiere decir también paracleto, no me adelanto, pero eso se traduce también del griego, intercesor. Ese sí es un intercesor verdadero. Él es realmente el intercesor. Voy a pedirle al Padre y Él les va a dar el ayudante, dice. Paracleto, la palabra que ocupa aquí Jesús para consolador es la palabra griega paracleto. Son dos palabras en una. Para, en griego, quiere decir al lado. Kaleo, llamar. Es decir, llamar a alguien al lado. También tiene la traducción, como se los dije, de intercesor. Es tener a alguien al lado. Jesús les está diciendo, les voy a dar otro exactamente como yo. Otro, porque en ese momento Jesús era el intercesor. Jesús era el que estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Escucha esto bien importante. Jesús estuvo con ellos durante 3 años, pero ya no iba a estar más. Jesús tenía una limitación en ese momento, en ese tiempo, porque estaba en un cuerpo carnal. Él no podía ser omnipresente y por eso les está diciendo, Él va a estar en ustedes. Ya es la diferencia de con ustedes. Jesús estaba con ellos porque estaba en ese momento. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo estaría por siempre en ellos y está por siempre en nosotros. Jesús dice eso exactamente, es como yo. Y hermanos, fíjense qué significado tan más grande. Es un ayudante, alguien que les va a ayudar exactamente como yo les he ayudado. Alguien que les va a decir precisamente como yo les he dicho. Alguien que les va a recordar lo que yo les he dicho. Alguien que les va a mostrar lo que yo les mostré. Alguien que los va a guiar. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Más adelante, en enseñanzas posteriores, vamos a ver que el Espíritu Santo es el que convence de juicio y de... Pero esa es otra función del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que Jesús está haciendo la promesa más grande. El Espíritu Santo va a estar en nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y ver? Pues, hermanos, que todo lo que hizo Jesús en esta tierra con los discípulos, lo va a hacer el Espíritu. Jesús respondió toda pregunta que le hicieron, proveyó todo lo que necesitaron, suplió todo lo que Él vio que necesitaban en su voluntad, instruyó, dio sabiduría, dio conocimiento. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en ellos ahora. Todo vino de Él. Jesús está diciendo, todo lo que el Espíritu Santo va a mostrarles es todo lo que tiene de mí. Él sabe y me conoce, Él escudriña lo más profundo de Dios. Hermanos, créanme, esto es demasiado hermoso y maravilloso. Es el amor de Dios mostrado para nosotros. Porque así como Jesús fue todo para ellos, Él les dice, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo a alguien que va a estar a un lado, que va a estar en ustedes para siempre. Y esta es la promesa. Y quiero que entendamos algo. Estará con ustedes a lo largo de su vida entera, aquí y a lo largo de su vida entera en el cielo. Ahorita vas a ver por qué. Es una de las razones por lo cual en el capítulo 16, versículo 7 les dijo Jesús a ellos, les digo la verdad, es para vuestro bien que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Sabía Jesús que Él estaba limitado y Él no podría estar con ellos en todo momento, en todo tiempo. Pero ahora el Espíritu de Dios estaría en nosotros. Y es lo que dice Jesús, voy a enviar a alguien exactamente como yo. Es algo que va a hacer Él como Jesús, pero adentro de nosotros. Él nos va a guiar, dice el Señor. Yo le voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora ve el versículo 17, por favor. ¿Están ahí? Y el Espíritu de verdad, al cual, hermanos, pónganme atención, el mundo, ¿qué dice? No puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Ahí te voy a responder lo que te dije hace rato. Pero vosotros le conocen
Escucha, porque ustedes lo han entendido. ¿Eso dice? Porque ustedes han estudiado mucho. Porque ustedes intelectualmente lo captan. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Ahora explícame cómo es que mora en ti. Exacto. Por fe. Gracias por su respuesta. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Es algo que nosotros lo creemos. Jesús lo está diciendo. El mundo no lo quiere recibir, no lo conoce, no le ve, no lo entiende. Hermanos, ¿se acuerdan de Corintios, 2 de Corintios 2:14? Solo escucha, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Eso da respuesta a todo esto, hermanos. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios entendemos esto por fe, por fe. ¿Cómo entendemos que el Espíritu nosotros lo conocemos? Porque mora con nosotros. Ahí está la respuesta que les decía. Nosotros tenemos a estas situaciones que Dios nos deja ver solamente por fe. Y lo entiendo y lo creo por fe, porque Dios lo está diciendo. Él está en nosotros. Hermanos, esto es muy hermoso porque Dios dice que el Espíritu de verdad, y sabemos que Dios es verdad. Jesús, versículos antes, ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús le está diciendo lo mismo a los discípulos como a nosotros. Él es como yo. Y es más allá. Él es yo. Él es yo. Él será lo que yo fui a ustedes, y yo soy la verdad, y Él es la verdad, y todo lo que Él les dirá será la verdad. Por cierto, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le reconoce, pero ustedes sí, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Hermanos, hay mucho que decir acerca de esto, mucho, pero nosotros tenemos que entender esto, hermanos, como dice Corintios. Nosotros como espirituales juzgamos las cosas de esta manera, porque dice Corintios 2, versículo 16, capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente en Cristo, tenemos fe en esto. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Cuando tú tratas de decirle a alguien, de explicarle a alguien, de decirle, ¿te es necesario nacer de nuevo? No lo entiende, porque no ha escuchado el Evangelio. Necesita el Espíritu hacer su función de convencimiento, de juicio, de pecado. Y por eso cuando entre más estamos compartiendo el Evangelio, empieza a salir la vida pasada de todos. Y empiezas a utilizar y empiezas a decir, antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Como cuáles? Si yo no he matado, yo no he adulterado, quizás yo no. Pero empiezas a sacar la lista de pecados que iba en contra de la voluntad de Dios. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra maravillosa en ellos y empieza a hacer el convencimiento del juicio y el pecado. Pero no somos ni tú ni yo que hacemos esa obra, es el Espíritu de Dios. Ya me estoy adelantando hacia enseñanzas posteriores, pero nosotros les pregunto, ¿cómo conocemos al Espíritu? ¿Por entendimiento o por fe? ¿Se dan cuenta? Así es, hermanos. ¿Quién fue quien le dio vida en el vientre de María? ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién concibió en el vientre de ella? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién se movió en el feto del vientre? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién estuvo en el bautismo de Jesús y descendió del cielo y reposó sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién lo guió en el ministerio y el Espíritu Santo lo guió al desierto para que fuera tentado? Lo guió al desierto para que fuera tentado. Lo guió, ya lo vamos a estudiar. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a situaciones que tú y yo no queremos. Lo guió. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, hermanos. Así es que el Espíritu Santo estuvo ahí operando con el Señor Jesucristo y no pudieron reconocer al Espíritu Santo en absoluto.
Y muchos le atribuían su poder al diablo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús le decían, este hace lo que hace porque es hijo de Belcebú? Obraban y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Así de ciego está el mundo, pero nosotros le conocemos porque está en nosotros. Ese es el discernimiento que tenemos con el Espíritu Santo, hermanos. Así es que nosotros ahora podemos decir, Señor, yo puedo tener un entendimiento hoy, Padre, hoy. Yo no quiero caer en un tipo de cristianismo religioso donde solamente puedo decir, yo soy tu hijo, pero no te amo y no te obedezco. Porque siempre ando cayendo en una, en otra, en una, en otra. Y eso hace que el Espíritu no me guíe, no me lleve, porque lo contristo. Otra enseñanza a posterior. Pero hermanos, tengamos esto bien entendido, hermanos. Jesús nos los está diciendo de una manera tan hermosa. Si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Pero ahora tú y yo entendemos que el Espíritu está en nosotros, en este templo que tengo que cuidar. Es un templo que tengo que cuidar. Y es llamado el Espíritu de verdad, porque Él va a tener una tarea inicial, el Espíritu de verdad. Porque el Paracleto, el Espíritu Santo, el Padre, lo va a enviar precisamente para eso, para convencer al mundo de juicio y de pecado, para hablar la verdad. ¿Ve cómo dice el versículo? Estamos en el 17 y ve el 18. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuevamente. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? Y el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos, ¿qué, hermanos? Morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 26. Mas el Consolador, ya lo vimos quién es, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y esto es lo que va a ser la siguiente enseñanza, la obra del Espíritu Santo. Hermanos, es bien importante que entendamos, hay una Trinidad, hay una Trinidad. Hay algo que Dios nos quería mostrar y enseñar a través de lo que es la Biblia, su palabra. Ya veremos ejemplos, porque el Espíritu estuvo desde el Antiguo Testamento y operó en muchos. Y ya verán todo lo que puede dar y ejercer el Espíritu Santo. Pero si en nosotros está, hermanos, tengamos ese amor por el Señor para llevarlo a la obediencia. Si no, hermanos, nuestro espíritu se va a contristar. Y por eso muchas veces andamos como andamos. No tenemos sabiduría en la vida, no tenemos la guía del Espíritu, no tenemos la enseñanza del Espíritu. Y cuando ya estábamos hablando de los dones espirituales y enseñábamos a través de que el Espíritu Santo da y genera vida, como lo acabamos de ver en Romanos 8, hermanos, por eso muchas veces nosotros andamos así, tristes, bajoneados, mal, porque el Espíritu de Santo lo tenemos apagado, por así decirlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues la respuesta está en este capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Se los vuelvo a repetir, el amor y la obediencia. El amor y la obediencia. No una obediencia que sea como tal de hacer por hacer. Es una obediencia de lo más profundo del corazón. Es una transformación que Dios hizo con el Espíritu Santo, que nos dio el entendimiento, y hoy el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos, para que Él te guíe,
Yo les voy a dar, esa es la promesa que Él dijo, yo les enviaré al Consolador, al Paracleto, al que está a un lado. Él les va a mostrar todas las cosas de mí, Él les va a enseñar. Y dime sí o no, hermano, muchas veces tú y yo en ejemplos tan sencillos, dime sí o no. Muchas veces cuando vamos al trabajo, muchas veces yo siempre digo y oro, Señor, ¿por dónde me tengo que ir? Por el tráfico y el tiempo, ¿por dónde me tengo que ir? Y tú dices, ay, y me dice, ay, por la izquierda. ¿Sientes tú que dices que es por la izquierda? ¿Sí o no? ¿Lo han experimentado? Y dices, sí, por la izquierda. ¿Y qué crees? Era por la izquierda. Y luego llegas al trabajo y dicen los compañeros, oye, no inventes, estaba el periférico, hubieras visto, no inventes. ¿Por dónde te veniste? No, pues por... ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Siempre, hermanos, el Espíritu Santo te va a guiar para lo bueno y siempre a cosas para que tú no digas, y te va a decir, no hables, no digas, ahorita no hables, tranquilo, espérate, no lo comentes. Pero estamos en la carne. Señor, dice Pedro en el capítulo 13, yo daría mi vida por ti, Señor. Dice Jesús, anuncia la negación de Pedro. Dice, tu vida pondrás por mí, le dice Jesús, versículo 38. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro se fue de bruces por la impetuosidad, porque así somos. Esa emoción, hasta que Pedro maduró y entendió cuando le contestó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ya sabes que no era en el amor que Jesús estaba preguntándole, era en el amor sentimental de Pedro. Las 3 veces contestó en un amor distinto, en un amor sentimental de emoción. Por eso es que muchas veces actuamos así, pero porque el Espíritu Santo lo tenemos de tal manera contristado porque no obedecemos. Decimos que le amamos, pero a veces somos mentirosos, como dice Juan, porque no le obedecemos. Y obedecer a Jesús es en todo, hermanos, en todo. Por eso el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. ¿Cuántos dicen amén? Si es así, hermanos, yo quiero que esta noche nos pongamos de pie. Ponte de pie. Sabes, hermano, es muy sencillo esto, pero no se necesita cosa complicada para entender que el Espíritu Santo está en ti y está en mí, hermanos. Tu vida y mi vida tienen que cambiar drásticamente después de esto. No podemos ser cristianos no comprometidos. Ser cristianos no comprometidos es no obedecerlo. Y si no lo obedezco es no amarlo. Entonces soy un cristiano nada más de esos simpatizantes del Señor. ¿Puedo caer? Sí, puedo caer. ¿Puedo fallar? Claro que puedo fallar. No somos perfectos. Pero eso no es excusa para que siempre estés cayendo y siempre estés fallando. Eso no es excusa. Es el Espíritu Santo que te debe de guiar hacia lo mejor, hacia el Padre. A Jesús lo guió hacia el desierto, a menguar la carne, a conectarse con el Señor, a orar, a pedir, a clamar. Y estoy seguro que a ti y a mí nos ha guiado. ¿Cuántas veces no te ha dicho, ponte a leer? Y tú, ay, pero estoy bien cansado. Ay, es que tú sabes que los reels están bien buenos y hay que estarlos viendo. Ponte a leer, ya te he dicho, ponte a leer. Te lo han dicho infinidad de veces. Léeme, cómete este rollo, le dijo. Cómete este rollo, porque después no. ¿Cómo voy yo a reaccionar si esto no lo tengo? ¿De qué voy a alimentar? ¿De qué voy a reaccionar? ¿O de qué voy a hablar? De lo que veo, de lo que escucho. Hermanos, el alimento interno es bien importante para que el Espíritu Santo nos lleve hacia el Padre. Él está en nosotros. Ya verás que el Espíritu Santo, como lo vimos, es Dios mismo en nosotros. Es Dios mismo que nos está guiando. Es Dios mismo que te quiere llevar hacia esa vida plena en el Señor. Plena en el Señor. Entonces ya no voy a sufrir, pastor. No, las circunstancias de esta tierra es del pecado. Y el cuerpo se va a morir. Y lo vamos a enterrar y nos va a doler. Y vamos a estar llorando y nos va... Híjole, pero pues esa es la consecuencia del pecado, Génesis 3. Pero es el Espíritu Santo que nos lleva de nuevo hacia el jardín del Edén.
Es ahí hacia donde vamos a estar, aún a pesar de que el mar esté muy agitado, aún a pesar de que la tormenta es algo que el Espíritu Santo en nosotros va a dar una paz que no entiende este mundo. Alimentémonos de la palabra. Yo sé que muchas veces el Espíritu te dice: ora, ahora, ponte a orar, ponte a orar. Hermanos, nuestra vida de oración la tenemos bien abandonada. Por eso no crecemos espiritualmente. Por eso tenemos esas situaciones. Ponte a orar, te dice el Espíritu, te conviene. Y si no sabes orar, tú póstrate o ahí en tu lugar. Si no puedes hincarte, siéntate, te dice el Espíritu. Yo voy a rogar al Padre por ti, pero ten la convicción en el corazón de que lo quieres hacer. Dedícame el tiempo, abandona el mundo, salte de ese mundo que te está atrayendo. Salte de ahí, vente conmigo, dice el Señor. Esto es maravilloso, hermanos, cuando entendemos la promesa del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. El Espíritu Santo nos va a guiar. Nos va a guiar. Solo tenemos que amarlo y obedecerlo al Señor. Cierra tus ojos. Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta hermosa promesa que tú hiciste, que se anunció desde mucho tiempo antes, que tú sabías y conocías, habías inspirado a profetas para anunciar esto, con Joel, que tu Espíritu estaría derramado sobre aquellos que te buscaren de corazón, Señor. Hoy nos confirmas, Padre, tan hermoso tu obediencia, Señor, que tú dijiste: les conviene que me vaya. Y tú anunciabas tu muerte una y otra vez, y anunciabas tu ida, y sabías lo que ibas a pasar, y aún así tú decías: es por amor que me voy, para que ellos estén cuidados, guardados, guiados. Hoy puedo entender, Señor, muy poco de algo que quizás después nos sea mostrado allá arriba, Señor, y que veamos la realidad de un solo Dios, de un solo Dios. Pero tú, Señor, como un solo Dios, Padre, hoy moras en nosotros, Padre, con tu Espíritu Santo. Y Señor, esto tan simple y tan sencillo, Padre, tiene una profundidad tan grande, porque es amor y obediencia lo que buscas, Señor. Amor y obediencia. Padre, llévanos a obedecerte, Señor. Llévanos a obedecerte, a quitarnos de nosotros lo que estorba, Señor. Padre, quita de nosotros lo que estorba, Señor. Y guíanos con tu Espíritu a estar en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. En esta noche, Padre, tú sabes y conoces a tu iglesia, a tu pueblo y a todos los que te están viendo, Señor. Tú sabes, Padre, tú mismo sabes, Señor, por las situaciones que pasan cada uno. Señor, tú estás esperando ese arrepentimiento y ese regreso a ti, Señor, para que el Espíritu de toda verdad nos guíe a ti, Señor, a la obediencia. Permita a tu pueblo y permítenos a nosotros, Señor, arrepentirnos, mostrar cambios verdaderos, mostrar frutos de arrepentimiento, redireccionar nuestras vidas a ti en una paz, en humildad, en obediencia, en amor, en sujeción, Señor. Que mi cambio sea interno, Señor, y mi manifestación externa tú la juzgues, no el mundo, no el pueblo. Seas tú, Señor, que tú conozcas la realidad de mi ser interior, Señor. Si digo amarte, Señor, debo de obedecerte, Señor. Si no es solamente emoción, Padre. Yo quiero que tu Espíritu more en mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Cántale al Señor. Hoy vengo a ti.
has mostrado lo que pides de mí. Mi corazón, mi corazón te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Gracias, Señor. Bendito eres tú. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón, mi corazón te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón.
corazón, mi corazón, mi corazón. Que nuestro corazón sea obediente, con una adoración agradable al Señor.